Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya me presentó Philip, solamente una pequeña aclaración. No tengo la maestría todavía, de hecho estoy cursando la maestría, y justamente lo que les voy a mostrar en este momento es, son los primeros pasos de inmersión, ¿no?, para hacer la investigación de la tesis, y lo que quiero compartir con ustedes justamente son las impresiones que esto me ha causado, las reflexiones que esta experiencia me ha causado, de manera que, bueno, pues ahí vamos. Ya, a manera de introducción yo quisiera contarles qué es lo que ha motivado el inicio de esta investigación, y para esto tendría que contarles esta experiencia. Hace un par de años, el año 2016, y por el contacto que yo tenía con un grupo, con un colectivo urbano ambientalista, he sido testigo y partícipe de una experiencia muy bonita. Sucede que una organización, una comunidad, una OTB en la zona sur de Cochabamba, que es la zona de segregación, es la zona un poco catalogada como pobre, como marginada. Bueno, una OTB se acercó al colectivo ambientalista solicitando ayuda para la producción, para el trabajo y forestación sobre su espacio público, ¿no? Ahora, lo interesante es que el interés no fue ambiental. Nadie vino a decir, por favor, ayúdennos con los árboles, ayúdennos con la forestación, porque queremos mejorar el medio ambiente. No, sino que habían objetivos muy prácticos, ¿no? Uno era, no queremos que los comerciantes se asienten en nuestro espacio público, porque ese era un fenómeno que se estaba empezando a ver. Entonces, lo que dijeron fue, empecemos a producir el espacio, a trabajarlo, y eso va a evitar que existan otros usos no permitidos, uno. Y dos, el segundo argumento fue que nosotros también tenemos derecho al espacio público trabajado. No solo en la zona norte se puede tener lugares lindos en sus barrios, ¿no? Entonces ahí tenemos el concepto mismo del derecho a la ciudad que ellos clamaban. Ahora, ¿cómo se hizo esto? Aparte de la colaboración que se solicitó del grupo, del colectivo ambientalista, pues se vio a la comunidad en pleno trabajando. Ustedes tienen fotos ahí de la comunidad, y eran todos los vecinos en los varios días que duró el trabajo, pues poniendo de su parte, ¿no? Entonces eso me llevó a pensar que en contextos de autogestión, la producción del espacio público genera capital social, porque eso es lo que se ha visto. Eso es lo que se ha visto. Se ha visto cohesión, se ha visto una red social trabajando alrededor de la producción de su espacio público. Entonces empecé a pensar en esta hipótesis, y como inmersión inicial yo quise primero verificar que no era casual, que existía esa relación entre autogestión y la producción del espacio público. Entonces, para investigar esta relación, inicialmente se ha recurrido a todo este bagaje teórico. Obviamente teníamos que entender qué es autogestión, y Steingart lo define muy bien como la asunción de las funciones de la planificación por la base social, ¿no? Entonces, a partir de ahí sale toda la conceptualización de qué es la planificación, cuáles son estas funciones. Además había que definir metodológicamente qué es el espacio público. Entonces ahí entran los aportes teóricos de Borja, de Joseph, los componentes morfológicos, el uso del espacio con Manuel Delgado, y la misma relación que yo estoy tratando de investigar entre espacio público y capital social. Guillermo Dascal la conceptualiza muy bien. Finalmente, Marrero, que hace una serie de consideraciones teóricas y metodológicas para el trabajo del espacio público. Y luego otras experiencias ya más no teóricas, no de reflexión teórica, pero ya de investigación sobre fenómenos particulares alrededor del espacio público, ¿no? El último autor, Antequera, en todo caso no toca particularmente el espacio público, pero sí caracteriza muy bien las características sociales, territoriales de la zona sur de Cochabamba. Bueno, entonces con todo ese bagaje teórico,
lo que yo hice fue diseñar este pequeño cuadrito. ¿Por qué? Porque yo estoy presumiendo que existe una relación entre autogestión y producción del espacio público. Pero ¿cómo voy a constatar eso? Necesito algún tipo de indicador, ¿verdad? Entonces, la bibliografía es que hemos podido identificar las funciones de la planificación y a su vez estas dimensiones pues se transforman en componentes, de manera que al final como indicador yo tengo un checklist. Entonces, a medida que estas tareas están a cargo de la unidad vecinal, mientras más actividades chequeadas yo tenga, entonces mayor es el nivel de autogestión. De alguna manera tengo que verificar, medir la autogestión. Entonces para eso me ha servido todo ese bagaje teórico, y de la misma manera para constatar que se está produciendo el espacio público, yo tengo todos estos componentes de espacio público, tanto componentes morfológicos como los componentes en usos y funciones. Entonces, para ambos conceptos yo tenía unas listas de verificación. Mientras más chequeaba estos componentes, más autogestión había. Mientras más chequeaba estos componentes, entonces había más producción del espacio público en estas comunidades. Y finalmente he escogido 3 comunidades en la zona sur de Cochabamba, en los distritos 8, 9 y 14, porque son distritos urbanos ocupados de manera reciente. Porque son distritos urbanos ocupados en la historia reciente, 1, y 2, porque tienen dinámicas sociales autogestionarias muy particulares que bien las describe Nelson Antequera. Bueno, entonces ese es el trabajo que se hizo. En el caso 1, y yo quisiera que por favor se preste atención a este dato que está subrayado, eso va a ser relevante más tarde. Bueno, en el caso 1, teníamos una OTB con 105 familias en el distrito 9, y estos son los resultados ya después de haber hecho esas listas de verificación. Esta es la calificación, por decirlo de algún modo, para autogestión, y esta es la calificación también, por decirlo de algún modo, para la producción del espacio público. ¿Qué significa esto? Que hay un nivel moderado alto de autogestión. ¿Por qué? Porque hay una fuerte incidencia de la OTB en la decisión sobre la ejecución de sus fondos, pero no es un puntaje perfecto porque no existía participación en la ejecución. Siempre dependen de ejecutores públicos, de alcaldías, de proveedores de servicios, etc., ¿no? Y la producción del espacio público no es alta porque no había iniciativas o propuestas de producción del espacio. En otras palabras, no era una preocupación para esta comunidad el espacio público. Sin embargo, llega a tener algún porcentaje de calificación, digamos así, porque el espacio público, aunque sea en términos morfológicos, pues ya estaba producido, ¿no? Entonces, si el espacio público ya tiene, aunque sea morfológicamente, en lo que ellos quieren que tenga, entonces eso es, en los hechos, un grado de control sobre el espacio público, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes una fotito de su espacio público. Voy a tratar de ir más rápido sobre las otras diapositivas, porque ya hemos explicado el proceso de cómo estoy obteniendo estos valores, ¿no? Ya, el caso 2, las fechas, por favor. Nos daremos cuenta que en realidad esto, como constitución de la comunidad, es posterior al que acabamos de ver, al caso 1. Caso 2, es algo más grande, 330 familias. Las calificaciones para ambos son más o menos las mismas, pero son otros factores los que intervienen. En este caso hay dirigencia y bases muy activas, incluso tienen mecanismos de gestión de conflictos internos y tenían capacidad de financiación de iniciativas menores. Producción del espacio público,
tenían la capacidad, justamente por esa capacidad de generación de fondos menores, tenían la capacidad de producir de alguna manera morfológicamente el espacio, pero no tienen un puntaje alto porque, como vimos antes, tenían conflictos por ese uso. Entonces no se está controlando, no se está gestionando totalmente esa producción del espacio público. Y finalmente el caso 3 es una OTB muy joven, muy grande, y tiene un puntaje bastante alto en autogestión. Hay una muy fuerte cohesión de las bases, y bueno, se ha expresado la urgencia por contar con las condiciones básicas, ¿no? Porque obviamente hay muchas más carencias en una OTB más joven. Y curiosamente, lo que yo presumía que iba a suceder, no sucede, porque hay menor capacidad de producción del espacio público. Existe mucha producción social del espacio público. Existe mucha asamblea, no existe producción morfológica. Bueno, entonces parecería inicialmente, claro, se sugiere que hay alguna relación entre estos dos conceptos, pero como dije, en manera inversa a la que yo había presumido. Entonces, yo podría adivinar un poco que no es una relación causal. No es que existe poca producción porque hay mucha autogestión, sino que ambos son producto de la edad, de la precariedad del asentamiento. Hay mucha autogestión justamente porque hay muchas cosas que hacer todavía, y hay poca producción del espacio público porque no es una preocupación, no es una prioridad para ellos, ¿no? Y aquí tengo una transcripción de la entrevista. Cuando pregunté sobre espacio público se decía, bueno, tal vez después nos ocupamos, pero los próximos 2 años hemos acordado que todo el dinero que vamos a recibir se va a ir en agua y alcantarillado. No tenemos esto, entonces lo necesitamos, es nuestra urgencia. Entonces, quiero hacer notar que inicialmente yo no estaba indagando sobre capital social todavía, pero en la entrevista se han vertido muchos detalles, mucha información que me han permitido construir impresiones acerca de capital social. Entonces, en el caso 1, la OTB más antigua, existe poder de decisión concentrado en la directiva y vinculado a estructuras formales. Muy escasa participación vecinal. De hecho, en algunos casos se confesó que habían decisiones tomadas ni siquiera unilateralmente, sino unipersonalmente por la presidenta de la OTB, pero a nadie le importaba. Caso 2. Muy fuerte cohesión, mecanismos de decisión y ejecutivos ya establecidos y acordados. Todos saben cómo funciona todo y así participan. En el caso 3, la OTB más joven, existían conflictos de poder por el control de la OTB, entonces había una necesidad de la dirigencia de construir legitimidad, de trabajar puerta a puerta. Los mecanismos todavía se estaban construyendo y eso hace que se observen relaciones sociales muy intensas y muy fuertes. Entonces, esta es obviamente una impresión, no puedo afirmar nada todavía, pero creo que es una impresión fundamentada y sobre la que vale la pena reflexionar. Este capital social, la constitución de estas redes de relacionamiento social, ¿realmente están mermando con la edad del asentamiento? O sea, mientras más producción urbana exista, menos nos miramos el uno al otro. Eso parecería ser lo que está sugiriendo. Y bueno, de ser así, significa que la manera en que está funcionando este proceso de consolidación urbana que tenemos ahora en Bolivia tendría que ser repensado. Porque significa que un asentamiento, mientras más se consolide, mientras más se integre a la esfera de lo formal, hace que los vecinos dejen de mirarse el uno al otro.
dejen de construir comunidad con tanto vigor como es en el otro caso. Y no debería ser así. No deberíamos de no deberíamos de tener urgencias por resolver para generar capital social. Entonces eso tendría que hacernos repensar una agenda verdaderamente urbana y no una agenda solamente en términos legales. Bueno, eso es todo. Gracias.